Hola, buenos días. Vamos a hacer esta presentación en la que yo os voy a proponer una solución a esa pregunta que siempre se hace, ¿no? Que ¿para qué sirve estudiar lengua española? Pues bien, la lengua española nos va a servir, entre otras cosas, para deconstruir el discurso racista. A través de los procedimientos lingüísticos que vamos estudiando en clase, tenemos que ser capaces de desentrañar cuál es la manipulación que este tipo de discursos producen en la opinión pública. Bueno, pues vamos a empezar. Muchas veces me han preguntado y me he preguntado para qué sirve lo que enseñamos en las clases de lengua y literatura. Y siempre he respondido alegando que hacer análisis sintáctico ayuda y mucho a la corrección lingüística y a usar correctamente el código, permitiendo entender y hacerse entender. También he explicado en clase el papel que adquieren los signos de puntuación junto a los de acentuación y de entonación a la hora de conseguir que un texto diga lo que tiene que decir en los términos adecuados. Esto no es una cuestión baladí, pues, como sabéis, una sentencia puntuada de tal forma puede ser decisiva para la absolución o la muerte de un reo. Y no digamos lo que puede suponer que un testamento esté redactado con o sin signos y en qué lugar estos se encuentren para despojar a alguien de su herencia y entregársela a otro. Esto me lleva a preguntarme si los discursos y cómo los codificamos no tendrán una responsabilidad directa en nuestra vida diaria. Podemos llegar a la conclusión de que muchas cuestiones que nos atañen son de índole lingüística, que si has dicho esto o lo otro, que si he dicho lo contrario y quería decir lo de más allá. Todo lo que decimos y el cómo lo decimos ocupa un lugar destacado en los pequeños debates de nuestra vida. Bueno, pues el discurso, el lenguaje, ha sido objeto de estudio desde tiempos inmemoriales. Durante un tiempo se pensó que las categorías gramaticales reflejaban el pensamiento lógico, que era a su vez una traducción de lo real que está fuera del lenguaje. De esta manera, el discurso era un reflejo de lo real, de lo que se podía constatar. En cierta medida era depositario de una realidad a la cual se podía recurrir para verificar su veracidad. Sin embargo, también se experimentó que el lenguaje puede ser usado para mencionar una realidad que no está presente. Es lo que se denomina el desplazamiento, una propiedad del lenguaje humano que permite que los hablantes hagamos uso de un discurso para referirnos a algo que ocurrió en el pasado o para constatar una acción futura o incluso para hablar de lo que no es real. Si a esto se le añade la posibilidad de la prevaricación, es decir, la posibilidad de mentir, ¿qué queda de ese acceso a la realidad, a la verdad, que se nos garantizaba mediante el discurso? Pues nada. Por lo tanto, ¿por qué estudiar lengua y literatura? Si el lenguaje, debido a su naturaleza vicaria, es decir, a ese estar en lugar de una realidad no presente, y debido también a su uso fraudulento por parte de los mentirosos, ¿por qué decía hay que estudiar el código lengua? Bueno, pues ante el planteamiento de este problema, pensemos para llegar a una solución. Bueno, pues esa solución pasa por lo siguiente. Nuestro acceso a la verdad se realiza de dos maneras, de dos formas, a través de dos vías. A través de la experiencia de la realidad que nos rodea, a través de ese contacto con esa realidad que nosotros podemos verificar, y a través de los discursos, esos depósitos de opiniones, saberes, experiencias, sentimientos. Muchos conocimientos que tenemos de una realidad desconocida y con la que no tenemos experiencia proceden de discursos ajenos. Ahí tenemos esas palabras atribuidas a Galileo Galilei en las que él afirma que la Tierra gira alrededor del Sol. Aunque no tengamos constancia en nuestra vida cotidiana de esa experiencia, sabemos que ese discurso eh, procede de la realidad. Y además también para que veamos cómo nuestros pensamientos dependen en cierta medida de discursos ajenos, pues ahí os he puesto unas palabras de Mikhail Bakhtin donde habla precisamente de ese concepto del dialogismo, ¿no? Pero claro, aquí nos presentamos ante un grave problema también, porque es verdad que ciertos discursos reflejan muy bien la realidad que existe, ¿no? Y que podemos verificar en algún momento, ¿no? Pero puede ocurrir también que haya discursos como el discurso racista que nos ponen ante una realidad que no existe, ¿no? Entonces, el problema es que si hay discursos que guían nuestros pensamientos y creencias y estos discursos son producto de la mentira y de la prevaricación, puede ser que nuestra visión de la realidad no sea la correcta. Y es aquí cuando, a través del planteamiento de este problema, llego yo a la respuesta
a esa pregunta de que para qué sirve estudiar el discurso. Pues la siguiente conclusión es evidente. El estudio de la lengua nos capacita para deconstruir esos mensajes que son falsos por ofrecer una imagen desvirtuada de la realidad. El discurso, que ha nacido para manipular, está dotado de unas estrategias que seducen y que nos engañan y que nosotros tenemos que ser capaces de desentrañar. En ese sentido, las figuras literarias que proceden de la antigua retórica van a guiar nuestra lectura y nuestra interpretación y por lo tanto tenemos que ver en qué medida estas figuras literarias junto con otros procedimientos lingüísticos sirven para manipular nuestra opinión, sirven para manipular nuestras ideas y ofrecer una visión totalmente desvirtuada de la realidad. Y eso es lo que yo propongo a través de este taller y a través de una serie de ejemplos prácticos que vamos a ver. Lo que propongo es analizar algunos titulares que aparecen en la prensa donde la carga racista es evidente. Y para ello pues tendremos que tener muy presente, tenemos que servirnos de los conocimientos lingüísticos para desentrañar cómo ese discurso, a través de su formulación, seduce, engaña y nos llega a manipular. Bueno, pues vamos entonces con estos titulares que tenemos aquí para que veamos cómo funcionan. Titulares de prensa. Vamos a ver. Este es. Condenados a 22 años los hermanos, este titular. Bueno, pues en este primer titular no se especifica la procedencia de los asesinos. Sí se hace con la de la víctima, que es de origen hindú. Sin embargo, nada más comenzar la lectura de la noticia, el lector se encuentra con información no solo del lugar de origen de los hermanos homicidas, sino también de la religión que profesan. Un periodista puede ser todo lo explícito que desee. Ahora bien, con esta información es fácil asociar una etnia y una religión con el asesinato. En este titular se tematiza o topicaliza el hecho de la condena más que el acto de barbarie. Este proceso de topicalización en las consecuencias de un crimen abominable más que en lo que constituye la causa de la condena se produce bajo la acción del deseo de hacer recaer todo el foco de atención en los asesinos más que en lo que verdaderamente nos interesa. Para esto solo cabe una explicación. Si nuestro foco de atención se fija en la víctima, el proceso de identificación entre la inmigración y la delincuencia queda totalmente desdibujado. Por último, hay que decir que el tópico o el tema es lo que se encuentra en el titular en primer lugar. El segundo titular es el de heridos 13 policías. Bueno, pues en el segundo titular volvemos a encontrar la información del lugar de procedencia, en este caso de los agresores, con el fin de desprestigiar a los dominicanos y con el fin también de convertir a los inmigrantes dominicanos en unos asaltantes. De ahí a considerar que todo inmigrante es delincuente hay muy poco trecho. En estos dos últimos titulares, en el titular anterior y en este, en los que se toma una parte el comportamiento reprobable de unos indios o dominicanos por el todo, es decir, el identificar estos actos delictivos perpetrados por una insignificante muestra con todo el comportamiento de todo un pueblo, el indio y el dominicano, en estos titulares decía, hay una figura retórica que se llama sinécdoque, que consiste en tomar la parte por el todo. Además, en el segundo titular, este que estamos ahora mismo, el de los heridos, ¿verdad?, el énfasis está puesto sobre la información que aparece en primer lugar, información que actúa como foco, sobre el cual se fija nuestra atención. Así, desde el principio se nos invita a que tengamos compasión por los policías heridos. Además, hay que darse cuenta de que anteponer el adjetivo o participio heridos antes del sustantivo le confiere a este un valor especial. Por cierto, aquí parece llegarse a la conclusión, aunque no se enuncie, de que los dominicanos son violentos. Ahora bien, llegar a esta conclusión mediante una generalización falsa e incitar a la compasión son argumentos incorrectos o falacias. El siguiente titular es el de brutal paliza a 7 policías. Bueno, pues el titular brutal paliza tematiza la paliza sufrida por la policía. Además, se acentúa la compasión hacia los agredidos al anteponer el adjetivo brutal, de connotaciones muy negativas, al sustantivo paliza. Tenemos, pues, dos titulares donde se topicaliza la agresión sufrida por la policía. Sin embargo, en el titular de la víctima de origen hindú no se fomenta la compasión hacia la inmigrante degollada al situar la información al final del titular. En el titular que nos ocupa se vuelve a indicar la procedencia de los agresores. Y por último tenemos aquí también este titular, tensión entre gitanos. Bien,
El titular en el que se habla de la tensión entre gitanos por una muerte machista tampoco tiene desperdicio. Además de mencionar la etnia gitana, como viene siendo habitual, con el fin de estigmatizarla, el titular introduce un término de connotaciones muy negativas, machista. Se podría haber optado por la elección del eufemismo violencia de género, que está muy de moda. Sin embargo, si se desea vincular a los gitanos con actitudes machistas que terminan en muertes de mujeres inocentes, es lógico que se opte por un titular como este, ¿no? Y también, por ejemplo, pues otro titular que tenemos por aquí, un encapuchado mata a una tendera china en un atraco en Moratalaz. Pues aquí apreciamos que en esta noticia no se ofrece información sobre el origen del asesino. Aquí no se tematiza a la víctima porque la referencia a la víctima aparece al final. Da la sensación de que topicalizar el origen de las víctimas de culturas inmigrantes no es, no es necesario o no se ve como algo trascendental en este tipo de titulares. Bueno, pues hasta aquí esta presentación donde os hago ver que estudiar el discurso, estudiar las reglas que permiten formar oraciones, etcétera, estudiar lo que vemos en lengua nos sirve, entre otras cosas, pues para poder desentrañar la manipulación que ciertos discursos perversos logran conseguir en nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta luego.